Ok, nuestra clase de hoy tiene que ver con Habacuc 2:4, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Como dijimos, este libro de Romanos, estamos en el libro de Romanos, ¿verdad? Va a utilizar, de las cartas de Pablo, de las 13 cartas de Pablo, este es el libro que más va a usar el Antiguo Testamento. Entonces, quiero ir sobre ciertos pasajes explicando cómo los apóstoles usaron el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a comenzar. Ahí alguien ayúdame leyendo la introducción. Es un poquito larga, pero alguien ayúdame leyendo la introducción. Esta clase es muy pareja para estudiar la cita de Habacuc 2:4, que está citada en el Nuevo Testamento en 3 veces, 2 por Pablo y una por el escritor de Hebreos. El propósito de estudiar esta cita es identificar el uso correcto y responsable que debemos hacer a implementar pasajes de escritura, especialmente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron libertad de usar el Antiguo Testamento y darle un significado que originalmente se tenía. Sin embargo, un estudio cuidadoso nos permite saber que generalmente los escritores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento en forma contextual. Esto significa que respetaron el contexto donde el pasaje aparece y respetaron la intención del Espíritu Santo a través del texto. Ok, bien. Especialmente, hermanos, quiero usar esto y varios pasajes del libro de Romanos para que veamos, hermanos, cómo los apóstoles usaron el Antiguo Testamento, o en otras palabras, cómo los apóstoles usaron la escritura que ellos tenían, ¿verdad? En los tiempos de Cristo, recuerde, el Señor Jesucristo leía el Antiguo Testamento, y mucho del Antiguo Testamento, lo que queremos ver es que el Antiguo Testamento va a ser una continuación del plan de Dios. Ahora, el detalle aquí importante para nosotros como iglesia es, yo quiero ayudarles a que interpretemos correctamente los usos del Antiguo y el Nuevo Testamento para evitar, hermanos, la mala práctica de conectar versículos que no tienen conexión. ¿Ok? Ok, es una práctica que hacemos los creyentes y es una mala práctica que a veces hacemos los predicadores, de pensar que porque un versículo utiliza las mismas palabras o un versículo utiliza las mismas frases, está queriendo decir lo mismo. ¿Ok? Y hermanos, el problema, y de nuevo, cuando no se hace cuidado de hacer las conexiones correctas, eso, hermanos, también en un caso muy extremo surgen herejías y surgen enseñanzas muy torcidas. Entonces, mi preocupación y mi ejercicio que vamos a estar constantemente haciendo es cómo poder, ¿verdad?, saber, ¿verdad? O cómo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y aún entre pasajes, ¿ok? Y no conexiones, ¿cómo se le dice? Le dice conexiones como yo quiero o conexiones, ¿mande? Exactamente. No hacer conexiones que me convienen o que apoyan mi idea o que apoyan mi práctica. No, tenemos que aprender a respetar las escrituras, ¿ok? Y tenemos que aprender a ver si hay conexiones legítimas entre las escrituras, ¿ok? Entonces, para eso vamos a estudiar este pasaje, ¿ok? Entonces, este pasaje aparece esta cita de Habacuc 2:4 también es importante porque aparece en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Aparece en 2 cartas de Pablo y en el escritor de Hebreos, ¿verdad? ¿Alguien puede leer las 3 citas, por favor? ¿Alguien ayúdame, por favor, leyendo las 3 citas? Sí. Esa es hermana Sandra. Ok, y aquí viene. El reto que tenemos en esta escuela dominical es saber
si Pablo y el escritor de Hebreos ¿cómo usaron la cita del Antiguo? Sí, como dice la introducción, si la usaron contextualmente, respetando el contexto y la intención que escribió el profeta Habacuc, o, ¿verdad? Si Pablo reinterpretó o le dio un significado diferente. Ese es nuestro reto. A ver, ¿Pablo respetó la intención de Habacuc o le está dando otra interpretación? Hermano Jesús. Sí. Excursus es la palabra para hablar de como un paréntesis. Es el sinónimo de excursus es una digresión. Significa que nos vamos a apartar un poquito del pensamiento original para tratar un tema. Entonces, esa es la palabra que se utiliza. Excursus. Bien, gracias. Buena pregunta. Buena pregunta. Ok, entonces, nota aquí Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Entonces, de nuevo, hermanos, ¿qué es el reto de la escuela dominical? Abajo, digo que Pablo interpretó. Ok, ¿cómo interpretó, verdad? O cómo aplicó el pasaje del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque de nuevo, eso nos ayuda a nosotros a saber y eso nos da un modelo de cómo usarlo. ¿Recuerda? Los apóstoles son autoridad en esto. ¿Sí o no? O sea, los apóstoles son comenzar a pensar. Comenzamos en el punto número 1, el texto de Habacuc, y hay algunas otras cosas para llenar. El texto de Habacuc, ok. Hermanos, en Reina Valera, ¿verdad? En Reina Valera leemos, este es nuestro versículo en Reina Valera. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe. Mira, así aparece en Habacuc 2:4. Si usted vamos a Habacuc 2:4, así aparece el versículo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y hermanos, en la Septuaginta, así se habla la Septuaginta, es la traducción del Antiguo Testamento hebreo. Es la traducción del Antiguo Testamento hebreo a hebreo. En la Septuaginta se lee así, mire, se lee así. Si dudare, no dará mi alma, pero el justo por fe, fidelidad, vivirá. Así va este texto en la Septuaginta. Y en el texto masorético, así se abrevia el texto masorético, o si usted quiere escribir, verdad, leemos. Mira, el orgulloso no es justo en su alma, pero el justo por su fidelidad vivirá. Mas el justo por su fidelidad. Entonces, Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera lo traduce como el texto hebreo. Pero en la traducción de tiempos de Cristo, un poquito antes de los tiempos de Cristo, lo tradujo un poquito diferente. Ahora, quiero que vean. El justo por su fe vivirá. El hombre no va a decir en América. Del justo, él hace bajita, pero el justo por mi fidelidad, de que esta fe intentar aquí. No. Por la fidelidad, en hebreo no existe un sustantivo que distinga fe o fidelidad. Puede traducirse fe, puede traducirse fidelidad. Entonces, ese es el detalle. Y bueno, el texto masorético, de nuevo, tenemos fidelidad. Mira, de nuevo, ¿de quién? Ahora, aquí traduje fidelidad.
Entonces, aquí acá ya no habla de su fe, sino de su. Entonces, aquí viene la pregunta, hermanos. Primero, ¿quién es la fe? Y segundo, ¿qué relación tienen la fe y la fidelidad? ¿Qué relación tiene la fe y la fidelidad? Entonces, ese es el ¿ok? Ahora vamos a ver todo en su. Vamos a hablar en la nueva traducción viviente en la pantalla, ¿verdad? Dígame, hermano Manuel. Ok, esa es una buena. Esta es una buena observación. Si tenemos fe, se entiende que la fe también va a tener fidelidad. Ahora vamos a ver si la Biblia es amor y fidelidad. Claro, pero vamos a ver si la Biblia apoya esa idea, ¿no? Entonces, no, aquí vamos a ver. No, vamos a ver una profecía. Miren. El mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Hay violencia en todas partes. Clamo, tendré siempre que ver que donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Es un mercado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Miren la frustración. Parece que están existiendo los tiempos modernos, ¿no? La respuesta del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, miren las personas. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que pardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen trampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento, pero solamente porque hicieron de su un Dios. Ahora, noten, primero, el profeta ¿qué tenemos? Una queja, una legítima queja. Y luego el Señor le contesta el Señor le contesta: voy a traer gente. Ahora, ¿qué tipo de gente va a traer? ¿Qué tipo de gente va a traer? Va a traer gente mala para castigar. Entonces, ahora mire lo que pasa en la mente, del profeta. Oh Señor mi Dios, santo mío,
tú que eres eterno, no puedes ser planeando estar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos, ¿no? Y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás diferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos que somos tan solo peces para ser capturados y más criaturas del mar que no tenemos que terminar atrapados en sus redes mientras ellos se entonces adoran a sus redes y queman incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho rico, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrás conquistas despiadadas? Hermanos, ¿entienden lo que está pasando? Porque el pueblo de Israel es el pueblo que debería conocer a Dios. Hermanos, conocer a Dios. Estaba haciendo una los pueblos que estaban ahí para defendernos. Entonces, no estaban haciendo, y el profeta se queja. Y Dios le dice, bueno, voy a traer a los babilonios, gente cruel, ellos los van a castigar. Entonces el profeta dice, a ver, Señor, te estoy diciendo que los injustos, y tú vas a traer gente más injusta, tú vas a traer gente más mala para castigarnos, ¿no? O sea, hay gente que ni siquiera sabe, ni siquiera se está dando cuenta que tú los estás enviando. Ellos creen que por su propia fuerza y su propio poder van a venir a pegarnos. O sea, Señor, tú eres muy santo. A ver, santo. Tú eres justo, tú eres muy santo. Ahora, ¿por qué vas a traer gente mala para castigar a gente mala? Y el profeta tiene ese problema en su mente. El profeta tiene ese problema en su mente. Ahora, ese es el capítulo 1. Vamos a la cita. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré a ver qué dice el Señor y cómo responderá qué. Y eso es como una pausa. Ahora, el profeta está diciendo, tengo una queja. La respuesta del Señor. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otro. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumple. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no sé. Mira a los orgullosos, confían en sí mismo y sus vidas están ¿qué? Pero el justo por su fidelidad a Dios. La riqueza es tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas. Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes. Mientras tú te quedarás temblando. Debido a que saqueaste muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera?
Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti. Las vigas de los techos les hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar y la tierra se llenará así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven y bebe y demuestra tu desnudez. Bebe la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por los hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Un día ¿qué aflicción que le dices a los ídolos de madera? Despiértanos y sálvenos. O sea, no. Mudas dices, levántenes. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque esté recubierto de oro y plata, por dentro no tiene vida. Porque el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Ahora, ¿qué está pasando en el capítulo 2? En el capítulo 2, el profeta dice, bueno, yo voy a esperar qué va a decir el Señor. Y el Señor le contesta y da toda esta profecía. En esta profecía está ese versículo 4 que leímos, ¿verdad? Donde dice que el justo vivirá. Hermanos, los orgullosos y todas las personas malas que describen el capítulo 4, perdón. ¿Quiénes son los del capítulo 2? ¿Quiénes son los orgullosos? ¿Qué es esa gente? ¿Quiénes son esa gente que Dios va a castigar horriblemente? ¿Ok? Dice la hermana a su pueblo. ¿Quiénes creen ustedes que son esa gente que todo eso feo que leí, que Dios va a castigar y que Dios... ¿Quiénes son? ¿Su pueblo? Son los babilonios. Entonces, esto es lo que contesta Dios. Y miren, es una cosa grandiosa del Señor. Él puede usar a quien quiera para castigar y Él puede usar a quien quiera para... Si Él quiso usar a los babilonios, a Israel, ¿qué le importa? Mira, si estamos mal, está peor. A Israel no le debería importar quién está bien. Usted debería. Y ahora, dice, quiero recuperar la queja legítima. Y el Señor le contesta, esto es lo que va a pasar. Escríbelo bien. Porque estos babilonios que van a venir a conquistar la ciudad, van a avanzar todas las naciones. Esos mismos babilonios van a ser destruidos. Esos mismos babilonios van a ser destruidos. Ahora, para el profeta, es muy difícil de creer, porque los babilonios tienen mucho poder. Los babilonios vienen con mucho ejército. Los babilonios se ven como, dice aquí, dice, son más veloces que leopardos. O sea, tienen un ejército tan increíble que Dios le diga al profeta, pero yo voy a castigar a los babilonios. Ay, sí, ¿cuándo? Y entonces, por eso lanza este tremendo versículo. El justo vivirá por la fe, o el justo vivirá por su fidelidad. Entonces, aquí viene, y este es el contexto del pasaje. Ahora, vaya a su hojita. Vaya a su hojita. Moisés Silva nos provee un contexto de Habacuc. Ya que leímos el contexto de Habacuc, déjame leerles el resto. El profeta había pronunciado una queja con Dios respecto a la maldad en Judá. Ya lo vimos. El Señor respondió que los babilonios destruirían Judá
Pero esa respuesta levantó incluso problemas más serios respecto a la justicia divina. Y entonces tenemos una segunda queja. ¿Por qué los despreciadores y fallas cuando destruye el impío al más justo que? ¿De acuerdo? O sea, Señor, nosotros sí andamos mal, pero para los mal. Y esto es y luego dice, la respuesta es detenida por un versículo que crea un suspenso considerable. Dice el versículo 1, subiré a mi torre, noten aquí, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. El escenario entonces es más dramatizado por la instrucción de escribir el mensaje y por una promesa empática que sin demora, la profecía sucederá. Y entonces el profeta debe esperar por su cumplimiento. Versículo 2, capítulo 4, revela la revelación, la cual podríamos parafrasear. Son malvados, pero el justo vivirá por su fidelidad. La última frase en la cual estamos pudiera ser y es por una profecía de destrucción de los malvados. Lo que está diciendo el Señor aquí es que Dios no trata igual a los justos que a los malvados. Dios no trata igual a los humildes. ¿No? Y entonces, ahora sí, déjame regresar a la diapositiva. Aquí, ¿qué es lo que nos presenta el enigma? ¿Qué es diferente a otros profetas? ¿Cuál es el problema del profeta? ¿Qué es la respuesta de Dios? Hermano Juan. Babilonia ya castigado, pero porque estaban ya los sirios estaban ahí, porque Dios estaba, que Dios iba a castigar. No. Los sirios, ¿cómo conocían a Dios? Los sirios estaban al norte de Israel. Los sirios, hermano, es al norte de Israel. Los sirios estaban aquí y los asirios estaban en Nínive y los entonces lo que Dios va a hacer es y barrer todas las naciones y barrer todas las. Entonces dice, y ese es el problema, ese es el problema del profeta. ¿Por qué vas a traer a gente más malvada? Para los babilonios, no creo que tampoco conocían a Dios. Pero ¿por qué habla de los sirios? No, ¿dónde dice? Ah, no, sí, Dios usó, pero en otro contexto, no en este. Sí, sí. Ahora, y esto es lo que está diciendo. Ellos no conocen a Dios y Dios los va a usar. Entonces, este es el Dios puede usar a quien quiera. Dios puede usar a un inconverso para bien o para mal. ¿Le guste a usted o no le guste a usted? Porque Dios puede usar a quien quiera. Es lo que está pasando aquí. Sí, Dios puede usar a quien quiera. Y entonces, nótese, Moisés Silva, otro hermano comentarista, con Génesis 15:6. Ahí es hojita para llenar es. Está parecido a Génesis 15:6. Lingüísticamente hay una comparación entre Habacuc 4 y Génesis 15:6. Miren lo que dice el primer cuadrito. Lleva aquí y llama más veces a la belleza, más a por su fe. Y Génesis 15:6 es cuando Dios le dice a Abraham, a veces ya no mira las estrellas, cuenta las cuales
Sí, Génesis 15:6. Y creyó Jehová, fue contado por justicia. Mire el comentario del hermano Silva. Pareciera que Pablo para apoyar una noción de fe que consiguió de otro lado. Génesis 15:6. Pero el pasaje de Génesis tiene un asunto diferente. Una vista rápida en el texto hebreo sugiere que Génesis y Habacuc pueden de hecho tratar con el mismo pensamiento, ya que los textos paralelos, ¿verdad? Difícilmente pueden ser una coincidencia. ¿De qué está diciendo el hermano? La palabra justo y la palabra creer. La palabra justicia y la palabra creer. Aquí están muy ligadas, hermanos. La palabra justicia y la palabra creer están muy ligadas. Entonces dice el hermano Silva, el punto para apreciar es que Habacuc está involucrado en la interpretación bíblica. El profeta seguramente está exhortando al pueblo a seguir los pasos de Abraham. Anoten aquí, no un acto momentáneo, sino una vida de perseverancia en obediencia. Fe involucra esperar por el cumplimiento. Y entonces estás en peligro de ser tambaleado. Por lo tanto, la firmeza y constancia son su esencia. Y este es otro de los detalles. Lo que está tratando de verdad, lo que es Dios tratando a través del profeta Habacuc es la fe, hermanos, la fe no es un paracetamol para tus problemas. O sea, la fe no es un analgésico para problemas de que, ay, no, Señor, sí tengo fe ya. No, la fe es la fuerza para vivir en obediencia. O sea, la fe no, cuando la Biblia habla de la fe no es un momento. Más que eso. Y el ejemplo fue contado por qué. Y todos los siguientes, hermanos, ahora, note, esto es muy interesante. Entonces, Abraham es el hombre de la fe, el padre de todos nosotros. ¿No? Porque la fe no necesariamente que tengamos fe está ligada a que tenga que. Y Abraham es la correcta ilustración de la oración. Entonces pareciera, ¿no? Te pareciera que Dios está haciendo estas conexiones para con el profeta Habacuc. Ahora mire otro hermano que nos ayuda. Dice, Seyfried, sugiere que el pasaje pudiera traducirse de la siguiente manera. Escribe la visión y aclara sobre las almas, para que cualquiera que la lea pueda creer. Porque la visión todavía es para un tiempo determinado. Y él, la visión, oh Jehová, es testigo del fin, no mentirá. Si él nada, espera a él, porque ciertamente él vendrá, él no. Y ese está hablando de Dios, o de su visión, o de su palabra. Dice, he aquí el orgulloso con respecto a la visión o con Jehová. Su espíritu no es justo. Pero el justo vivirá por la fidelidad de la visión o la fidelidad de Jehová. La explicación del hermano escribe, es la fidelidad del Señor de cumplir su promesa de salvación dada en la. Vivir por la fidelidad es creer la asombrosa palabra del Señor. Permanecer hinchado en orgullo y desastre. La Septuaginta, por tanto, preserva el sentido del texto hebreo, incluso si se lee diferente sobre la asunción de que la Septuaginta fue la base de la cita del Papa. Lo que estamos tratando de decir el hermano es aquí, hermanos, y aquí la pregunta, según Seyfried, ¿habla de la fe o la fidelidad? Ahora, ¿de la fe o fidelidad de Dios o de la persona? Aquí está traduciendo que está hablando de la fidelidad de Dios. Hermanos, pero aún así nosotros estamos involucrados. Porque si hemos de ser salvos, debemos confiar en qué?
en la fidelidad de Dios. Tenemos que creer en la, o sea, si ahora el profeta y todos en el pueblo querían, ¿verdad? Querían realmente poder soportar lo que estaba pasando para que no pasara. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, cualquiera de los dos, ya como hermanos sí de tener una fe no nada más momentánea, sino una fe que nos ayude, o ya sea que tengamos fe en la fidelidad de Dios, todo de lo mismo. Todo habla de lo mismo. Entonces, esto es lo que el pasaje está tratando de decirnos, hermanos. Esto es lo que el pasaje, en medio del castigo, en medio de lo que Dios está trayendo para el pueblo, ¿verdad? Los justos van a salvarse y los justos van a pasar en medio de esas circunstancias catastróficas por su fe a la palabra de Dios, por su fe a la fidelidad de Dios, por su fe a la visión de Dios. Ahora, este es el pasaje que ahora, Pablo nada más saca un versículo. Ahora, ya teníamos el contexto. Ahora vamos a ver cómo noten aquí la aplicación de Habacuc en el Nuevo Testamento también. El primero que tenemos, Pablo en Romanos, explicar que la justicia de Dios se obtiene bien, y esa fe no es solo deber, sino es el comienzo de una vida de fe que produce obediencia. Es describieron arriba. Vaya, Romanos 17, por favor. Romanos 1, 17. Uno dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe. Esa frase es la clave. Por fe, la justicia se obtiene de la fe. Y luego la justicia también, verdad, es para que se viva. Esto es lo que está tratando de hacer aquí, lo que está tratando de decir Pablo, la idea que está tratando de decir Pablo, ¿verdad? La fe no es un evento, es un comienzo de una vida que produce obediencia, o aquí le puse en la diapositiva, obediencia, fidelidad. Ahora, hermanos, esto que Pablo está haciendo, ¿es lo que Habacuc decía? Esto que Pablo esta aplicación que Pablo está haciendo, ¿es lo que vemos en Habacuc? Es lo que vemos en Habacuc. Es lo que vemos en Habacuc. Ahora, esto es en Romanos. No de aquí. Pablo en Gálatas usa Habacuc 2:4 explicar la salvación se ha conseguido por obediencia a la ley. Hermano, conté todo mi verdad, 4 y el 5. Tengo como 30 para decirte lo que pero no se espanta. No te aquí. Ahora, quiero que vea desde el contexto. Quiero que vea desde el contexto. Versículo. Mire lo que dice el contexto aquí. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por 3:9. Y luego vamos al 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para... Noten lo que está diciendo este versículo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo... Hermanos,
Ya no puedo, bueno, ya no puedo caminar para allá. Según este versículo, todo el que quiera ser salvo por sus obras, todo el que quiera ser salvo por su comportamiento, ¿qué tiene? Primera maldición. ¿Por qué? ¿Cuál es la maldición? No, pero según ese versículo, ¿por cuál es? ¿Por qué? Porque de nuevo, y cita el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no, ¿qué? Permaneciere en, dice aquí, en todas las escritas en el libro de la ley para, hermanos, si alguien quiere ser salvo por las obras, tiene que hacer todas las obras y todas las obras perfectamente. Y dice, maldito el que no las hiciere todas. Ay, Señor, pero me faltan como 5. Maldito. Ay, Señor, fíjate que nada más me falta una. Maldito. Nadie le va a faltar una. Nadie le van a faltar 5. Ahora, hermanos, mire ahí el párrafo. De hecho, Habacuc 2:4 aparece en contraste de la declaración de Pablo en Gálatas 3:10. ¿Por qué un hombre no es justificado por la ley si es que la ley refleja el carácter de Dios? La cita que Pablo usa demuestra que la ley no puede salvar por causa de las personas y no de qué, de la ley. Nadie es capaz de obedecer la ley a la perfección y por causa de eso la ley pronuncia una maldición porque todos los hombres somos incapaces de guardar la ley. Hermano, lo que está diciendo el versículo es, ¿por qué hay maldición si queremos ser salvos por las obras de la ley? Porque no podemos, no por la ley es buena, la ley refleja el carácter de Dios. ¿Sabe qué es el problema? El problema somos nosotros, es nuestra carne. Hermanos, nosotros no podemos, somos incapaces de obedecer a Dios. Somos incapaces de obedecer a Dios. El problema no es la ley, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, por más que nos esforcemos, ¿verdad? Mire la gente hace grandes esfuerzos para ser salva. Hace grandes esfuerzos, pero no puede guardar toda la ley, por eso hay una maldición. Y entonces, mira aquí, mira. Entonces, ¿cómo uno puede ser salvo? Pablo contesta con una declaración y la cita de Habacuc. Mire lo que dice el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe, y mira, es por fe. No es por obras, no es por ser buenas personas, es por fe. Por fe. ¿Por fe en quién? En el que se hizo maldición por nosotros. Dice aquí, Cristo se hizo maldición por nosotros. Murió como un... La ira de Dios fue cargada sobre él. Todo el castigo, hermanos, que merecen nuestros pecados, fueron echados en Cristo. Dice Pablo, por eso la salvación es por fe. Creer en ese bendito mensaje. Creer en ese bendito evento que sí pasó. Eso es lo que está diciendo. Entonces, de nuevo, esto, la manera en que Pablo está usando en Gálatas, ¿es parecido a lo que dice Habacuc? ¿Es parecido a lo que dice Habacuc? Último, el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos, hermanos, usa Habacuc 2:4 citando la Septuaginta para explicar que los justos son los que permanecerán y vivirán por la fe en un contraste de aquellos orgullosos o miedosos que regresarán atrás de los caminos del Señor. Vaya a Hebreos 10, por favor. Miren lo que dice Hebreos 10.
Mire desde el versículo 35. El versículo 35. Dice Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito ya y el que ha de venir vendrá y no, mas el justo vivirá por fe. Note, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí está usando, hermano, y mira aquí está usando la fe, dice, el justo por su fe vivirá, pero aquí no está usando la fe, ¿verdad? Él está usando la fe en el mismo sentido que la usó Pablo en Romanos. Entonces, hermanos, note aquí en el párrafo, los justos, según el escritor de Hebreo, no pueden rendirse a pesar de la adversidad que enfrentan o a pesar de la aparente demora de las promesas de Dios. ¿Por qué no pueden rendirse? ¿Por qué no pueden rendirse? ¿No? Porque tienen fe. Exactamente, porque tienen fe. Y la fe verdadera produce fidelidad. Y la fe verdadera produce obediencia. Y la fe verdadera camina. Camina, aunque el asunto está muy difícil. Dice aquí en el párrafo, por eso después de la cita del escritor de Hebreos concluye diciendo, mire mi traducción, porque nosotros no somos de los que huyen, retroceden para sufrir un daño irreparable, sino nosotros somos de los que tienen fe para proteger algo valioso de daño o pérdida. Y es lo que dijo el profeta Habacuc, ¿no? Piensa en el profeta Habacuc, hermanos, es como en tiempos modernos, como la guerra entre Rusia e Ucrania. Un país va a venir y va a invadirte y un país te va a dar en la torre, ¿verdad? No importa, aquí no importa si es más malo o no es más malo, un país va a invadirte. Y nosotros confíen en mi palabra. Ahora, piénsenlo, porque se va a escasear el agua, se va a escasear la comida, va a haber problemas y dificultades. Y Dios le está diciendo al profeta Habacuc, crean en mi palabra. Crean en mi palabra. Aunque tarde, mi palabra se va a cumplir. Mi palabra se va a cumplir. Y esta es la cita que Pablo, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos están usando para enseñarnos qué tan ligada está la fe de la fidelidad. ¿Qué tan ligada está la fe de la qué? Obediencia. Por eso está diciendo, ¿verdad? En el evangelio, en las buenas noticias de salvación se revela la justicia de Dios. Por fe, que solamente se obtiene por fe. Y se sigue viviendo para fe. Hermanos, no nada más tenemos fe para hacer una oración. No nada más tenemos fe para hacer la oración del pecador. Dios nos ha dado una fe que nos ha dado salvación y una fe que nos ha dado para vivir la vida en obediencia, para vida en fidelidad. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, y es lo que está diciendo y es el contexto de Habacuc. Entonces concluimos. ¿Cómo usaron los personajes del Nuevo Testamento? ¿Cómo usaron los personajes del Nuevo Testamento del Antiguo? ¿Respetaron el contexto? ¿Respetaron la intención original? ¿Hicieron las conexiones legítimas? ¿O hicieron lo que ellos quisieron? Ok, exactamente. Pues creemos eso de los escritores bíblicos, pero nosotros tenemos que imitar a los escritores bíblicos.
Por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Para que nadie saque cosas que no deben ir ahí. ¿Ok? Hermano Jesús. Bueno, y en tiempo más se podría interpretar ese versículo en el Nuevo Testamento. Este no sé, pero tengo un ejemplo de muchos. Después. Este no creo que lo han mal usado. Pero sí hay algunos que han mal usado. Entonces, y vamos a llegar a eso. Por ejemplo, Romanos 3 utiliza un chorro de versículos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, es que hay que ser cuidadoso cuando hacemos conexiones. En verdad, hermano, les estoy diciendo por esto porque soy su pastor, porque quiero ayudarlos, porque hay muchas cosas en YouTube que son malas. Hay muchos predicadores que son charlatanes. Y la única manera de que usted pueda saber si sí o si no es aprendiendo a hacerlo bien. Entonces, esa es mi preocupación para con ustedes. Que ustedes puedan aprenderlo y decir, porque sí hay muchos hermanos, y son charlatanes que hacen daño. Entonces, por eso. Bueno, por eso estamos estudiando Romanos para tener. Una conclusión está muy interesante toda la clase y todo lo que llegó ahí, ¿no? Y es cierto porque podemos decir que si tenemos fe, podemos decir que tenemos muchas veces por emoción y es algo pasajero, pues. Entonces, podemos decir, tengo fe en esto, pero que se nos olvida. En cambio, como dice usted, si en verdad tenemos la fe, vamos a tener una continuidad a lo que Exactamente. Exactamente. Exacto. Sí, exacto. Bien, ahora permítanme, nada más déjenme. La próxima semana ya regresamos de nuevo. ¿Vamos a hacer esto? No vamos a hacer esto en cada cita porque nos va a agarrar el arrebatamiento aquí, ¿verdad? El milenio, ¿verdad? Vamos a hacer esto donde yo creo que es pertinente, especialmente en este tipo de citas. Ahora, hermanos, nada más les recuerdo, si usted quiere, no es obligación, este es si usted nunca ha leído Romanos, y usted quiere saber el significado de Romanos, entender el mensaje de Romanos, estamos teniendo este libro que usted puede. Si usted lo compra y usted lee lo que vamos a leer en el párrafo, usted puede participar. Si hay algo que le llamó la atención del libro, o si usted quiere participar, o si usted ha hecho estudio personal del libro y estamos aquí en la escuela dominical, usted puede participar, ¿ok? O sea, quiero darle esa confianza. Yo sé que yo soy el maestro, pero si usted ha hecho trabajo en la semana, ¿verdad? De leer la escritura, yo les recomiendo, hermanos, para que la escuela dominical sea más provechosa, leer por lo menos el siguiente párrafo que vamos a leer. El siguiente párrafo es Romanos 1:18. Miren, vayan a sus Biblias, el siguiente párrafo es Romanos 8. Vamos a estudiar el siguiente párrafo, Romanos 1:18. Y vamos a tomar a lo mejor 2 o 3 sesiones, porque es del 18 al 32. Que tiene que ver con hermanos, tiene que ver con la culpabilidad del hombre. Amén. Pero yo creo que vamos a tardar como 3 domingos en porque son muchos versículos. A lo mejor en 2 o en 3, depende, hermana. Sí. Sí, entonces usted puede, lo que le digo es para que se anime. La escuela dominical no es usted nada más escuchándome o aguantándome. Quiero que participe. Para eso es la escuela dominical, ¿ok? Y quiero hacer esta distinción. La escuela dominical es para aprender, como si tiene dudas de cualquier tipo del libro, de lo que estamos hablando, este es el momento, ¿ok? Porque la predicación vamos a tratarlo de hacer ya más diferente. Este es el tiempo para aprender. Ya la predicación es diferente. Ok, hermano Rodrigo, ¿qué querías decir? A ver, un versículo para ti. Buena pregunta. Para hoy es Habacuc 2:4. Sí. Romanos 1:18 para la siguiente.
Romanos 1:18 para la siguiente. ¿Ok? Hoy es Habacuc 2:4. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a tomar una pausa. ¿No hay ningún anuncio? ¿No hay ningún pendiente? Romanos 1:18. Romanos 1:18. Bien, hermanos, vamos a tomar. Puede ir al baño a tomar agua. Comenzamos en unos. Hermanos, tuvieron fe. Hay café. Entonces, ok. Bien, unos 15, 20 minutitos entonces. Y comenzamos. Puede ir.